Quiero invitar a mis hermanos que están aquí en el santuario en este momento, que le digan a todos los que nos oyeren en donde fuere de parte de Dios, Dios los bendiga. Ahora levanten su mano, los vamos a bendecir con la bendición que aquí damos. Todos ustedes junto conmigo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor extienda sobre ti su protección y ponga en ti su paz. En el nombre de Jesucristo. Hemos dicho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en hebreo. Y es posible que algunos de los que me oyen no están acostumbrados ni saben, pero es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, el Cristo, el Señor. En hebreo se dice Bashem, Yeshua, HaMashiach, Adonai. En ese nombre bendecimos al que nos oye. He tenido razón que les han escrito y que nos han dicho que la bendición la han recibido y los ha tocado el Señor. Porque es Dios. Dios le dio esta bendición a Moisés y le dijo: bendice, dile a Aarón y a sus hijos en el tabernáculo que así bendigan al pueblo. Y le dio esta bendición. Número 6, 24, 25 y 26. Ahí está. Y yo he dicho, Moisés ya no está, Aarón ya no está, los hijos de Aarón tampoco están, pero el que le dijo a Moisés, aquí está. Y está también a tu lado, tú, mi hermano, mi amigo, quien fuere que me estuviera oyendo. Y si crees que la bendición del Señor se cumple, ustedes que dicen, ¿pueden decir amén? Tengo un texto que quiero leer para enseguida ocupar los pocos momentos que podemos estar con nuestro público invisible. Y es nada menos que el verso 7 del Salmo 91. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es conocido el texto. Es conocido el texto. Quiero decirles, estando precisamente aquí en el santuario, estando aquí en el santuario, mencionando este texto, repasando este salmo, Dios abrió mi entendimiento para fijarme en algo que nunca me he fijado en todos mis años. De paso quiero decir, para los que me escuchan, que bendigo a Dios porque me ha concedido a mediados del mes de junio, el Señor me permitió cumplir 50 años de que Él me llamó. No me pesa, no, ha sido mi tesoro. Y de esos 50 años, la grande mayoría tengo sirviendo al pueblo de Dios. Doy gracias a Dios por todos esos años. No me había fijado en lo que dice el texto. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Esa noche lo entendí, estando en el culto. Por eso que después mi compañera me dijo: viejo, nunca había dicho. Le dije: cierto, pues yo mismo tampoco lo había mirado. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero ¿quiénes van a caer? ¿Quiénes van a caer? Alguien puede pensar, bueno, en la guerra. Pues ponga a pensar, en realidad, aplicándolo a nosotros, ¿quiénes van a caer? Yo no había pretendido a pensar así, como hay muchas escrituras en las cuales el cristiano, lo sé, porque a mí mismo me ha pasado, y a ustedes también, que pasan por encima, patinando por encima y no se da cuenta de la profundidad que hay allí. Amén. Entre paréntesis voy a decir, hablando del texto, hablando de eso, de pasarse por encima, miren, el primer texto que me aprendí en la iglesia, en el ambiente donde Dios me llamó en 1948, mi pastor me enseñó el texto donde dice:
Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo, por lo tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Mateo 28, 18 y 19. Y como en ese ambiente en donde yo empecé, se cree en la doctrina de la Trinidad. Yo ahí estuve 11 meses, en los primeros días de mi caminar en el Señor, pero ahí el Señor cambió mi vida. Y ahí mismo, como mi pastor me estuvo instruyendo para bautizarme, entonces me enseñó ese texto del bautismo, y ellos lo aplican en los títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo el Señor. El Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Pero eso no lo entendí hasta que Dios quiso revelármelo leyendo la palabra de Dios 11 meses y cachito después. Y bendigo a mi Dios, porque nadie me forzó ni me explicó. Leyendo la palabra, Dios me dio a entender que yo necesitaba invocar el nombre. Y fui a buscar, no me buscaron los del nombre, yo fui a buscarlos y a decirles que me bautizaran en el nombre. Y entonces fui bautizado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero allá en aquel ambiente fui bautizado yo, y entonces la que enseguida fue mi esposa hasta este día, nos bautizamos los dos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la razón de traer la referencia es que mi pastor me enseñó esa escritura y yo me aprendí de memoria. Fue el primer texto. Yo toda mi juventud la viví lejos. No leí la Biblia ni quise ir a ninguna iglesia, nada. Yo estaba amargado. El hogar de mis padres se desbarató por causa de las diferencias doctrinales, y cuando yo empecé a cumplir los 13 años, yo ya no me paré en ninguna iglesia, ni quería ver con ninguna religión. Así viví toda mi juventud, hasta que cumpliendo 20, mi Señor me alcanzó. Pero entonces dije, no sabía, estaba de a tiro tapado, no sabía nada. Y ese fue uno de los primeros textos que aprendí. El verso 18. Me detuve de lo que estoy diciendo del Salmo, porque dije, qué fácil es leer y no entender. ¿Saben por qué? Porque este libro no se entiende con el intelecto. Hay quienes son muy educados y tienen mucha son muy espiritifláuticos y tienen conocimiento y está muy bueno. Pero este libro no se entiende con los seminarios y los colegios y con los títulos y bachilleratos y bachilleros y cuánto, no. El Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló. ¿Qué? No le dijo, te felicito, Pedro, porque eres muy trucha. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, o sea, el Espíritu Eterno. Todo lo que se entiende de Dios en este libro tiene que venir por revelación del Señor. Y si tú la tienes, dale gracias a Dios, no te creas que es por tu viveza. Entonces, dije, ese texto no lo vi. Lo aprendí. Fíjense qué tanto, ¿sabes? Hace apenas como cosa de unos 5 años, Dios me llamó la atención sobre el texto. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ese personaje que estaba puesto en pie frente a los discípulos cuando estaban ellos ahí asustados, encerrados, y que se metió el Señor sin abrir la puerta y que le dio el mandamiento del bautismo. Y ya dije, lo pusieron por obra después. No como dicen algunos pobrecitos, que Pedro se equivocó. No, Señor, hombre, no se crean esas niñerías, hombre, que Pedro se equivocó. Si algunos cumplieron lo que el Señor dijo, fue sus discípulos. Pedro se equivocó, le he oído esa simplonada muchas veces y todas las sigo oyendo. Dijo, no, nosotros obedecemos al Señor, ustedes obedecen a Pedro. Pero está escrito. Estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Lo dije entonces, ese personaje que estaba puesto en pie delante de los discípulos, como un hombre, era el Señor resucitado. Ahí estaba puesto en pie delante de ellos. Él les dijo, fíjense, un personaje así, con la figura de un hombre, fue el Señor resucitado.
dijo, toda. ¿Qué tanta? Oí. Toda potestad me es dada en la tierra. También. Tan más grande los cielos que la tierra. Tan más grande la inmensa y tremenda creación del universo. ¡Aleluya! El personaje dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo lo había pasado por alto y cuando me fijé, hasta escribí un artículo sobre eso. Algunos de los que están aquí y los que me oyen lo leyeron. Tremenda declaración. Toda potestad. Y alguien dijo, sí, pero alguien se la dio porque siguen con el tema que son dos o que son tres. Sí, seguro que sí. Porque estaba hablando del cuerpo visible de Dios. Porque está el Espíritu infinito, invisible, que nunca empezó ni nunca termina, que nadie lo ha visto. Por eso el Señor dijo al Padre, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo van a verlo? El unigénito Hijo que está en el cielo, el Padre lo declaró. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesucristo, el Señor, su cuerpo de gloria, que es el cuerpo que vistió de humanidad, dice San Pablo, ese cuerpo de gloria es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Es el cuerpo de Dios. No hay dos cuerpos, no. Hay un solo cuerpo, un Señor, un Espíritu, un cuerpo, y San Pablo. ¿Lo han leído? Dígame, pues, que hay unos que más bien se la llevan mirando televisión y no leen ni la Biblia. Y si les pega a alguno de los que me estoy oyendo en el radio, pues que hay ese asunto suyo, como les pega a muchos de los que me están oyendo aquí. Se puede leer fácil y pasarse por encima. Ahora vuelvo al texto. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Tú leías? ¿Por cuántos hay? En ese momento. Así como se prenden los poquitos. Yo sé que no nomás a mí. Ha habido muchos de mis hermanos que les gusta leer la palabra de Dios y han estado leyendo y de repente se les prende un poquito. Hablando pocote. La revelación de entender aquello le brinca el texto, porque es palabra viva. Es un libro muerto, no es novela. Entonces, me brinco. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. No olviden que tengo medio siglo caminando y tuve de pensar, ¿qué? Señor, oigan bien, dice el Espíritu Santo en el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu paciencia, tu trabajo, que tú no puedes sufrir los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Todo has hecho, no has desfallecido, has trabajado por mi nombre, todo has hecho bien, pero tengo contra ti. ¿Qué? Me has dejado. Mira por tanto de dónde has caído. Y hasta hace poco, mire, es cierto. Todo el tiempo que tengo caminando, ¿cuántos son los que he visto? No he estado en un rincón. Los que saben cuál es mi vida anterior, saben que he ocupado puestos allá, especialmente los 21 años que serví en las denominaciones, puestos de prominencia y de grande pompa y títulos como se usan allá. Que ahora no quiero nada ni tengo nada, porque para servir no necesitamos títulos. Lo que necesitamos es tener el dolor del Calvario en nuestro corazón. Y el fuego del Pentecostés no nos va a pasar ruido, de hablar lenguas de ruido. Yo tengo el don de lenguas, pero sé que está escrito que por los frutos, no por las lenguas se conocerá. Y le he dicho a los que no han recibido las lenguas, pídanla, pero preocúpense más que todo por dar frutos. Amén. Si
Que no estoy diciendo la verdad, no digan amén, pero si digo la verdad, digan amén. Mira dónde has, ¿qué? Caído. Mira por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Mira de dónde has caído. En el transcurso de mi caminar, ¿cuántos he visto y sigo viendo que han caído? Están caídos en los púlpitos. Están caídos en las bancas de la iglesia. Están caídos hasta llorando, orando. No se fue. El otro día una hermana me llamó de otra parte muy confundida, porque estaba uno ahí que predica muy bonito y llora cuando predica, pero es un sucio. Y a mí me consta que lo es, porque sé las cochinadas que ha hecho. Y luego, pues, me avienta con ganas a mí. Y la hermana, que es una mujer fiel, una mujer de Dios, no sabía por qué es que predica tan bonito y que llora, pero luego también las cochinadas que ha hecho y luego que me está tirando a mí, porque todos los que andan de chuecos no me quieren. Y no estoy diciendo nomás ahorita unos cuantitos aquí, no, tengo caminando toda la vida. Y todos los chuecos en el curso de mis años no me quieren, ni en este continente ni en otros. ¿No estoy loco? No, estoy hablando la verdad. Dije, no nomás en este continente, también en otros. En otra reducción rincón. Y le mandé decir a la hermana, no te confundas, hija. No te confundas. Y le dije eso. Mira, de las dos nueras de Noemí, Ruth se quedó y Orfa se fue. ¿Y cómo se fue? ¿Cómo iba? Llore, llore. Yo tengo experiencia y que llora muy bonito, pero ¿y la obediencia? ¿Y la obediencia? ¿De quienes así se inventan unas oraciones más floridas que nada? Ahí en Prundel vivió un hermano que con tu masa anda todavía. Aquí el pueblo cerca como unas 15 millas de aquí. Y me decía, yo tengo mucha fe, yo oro, hijo. Yo nomás salgo al camino, hijo, y levanto el dedo, hijo, y me levanta. En raíz, como dice aquí. Mucha fe. Y también oraba por los enfermos. Con tu más, los rebeldes. Anda todavía por otra parte, dando guerra. Conozco tantos que dicen que son y que tienen y que pueden, y cuidado con ellos. Menos humillarse, menos quebrarse, menos oír consejo, menos reconocer que no valen nada. No. ¿Qué ha pasado? Han caído. Porque dejar el primer amor no quiere decir nomás el largarse otra vez a la borrachera, a la droga, irse a meter para allá con las mujeres que no son suyas o con los hombres que no son tu marido. Porque eso es lo que muchas veces el cristianismo se enseña. Que mientras esté allí guardando las reglitas de su organización, la tiene hecha. Y a ratos el que está al frente, ¿cuántos he conocido? Ministros que conmigo vivo se han confesado diciéndome las cochinadas que están haciendo para escondidas, que ore por ellos. Y Señor, no estoy hablando mentiras, Dios lo sabe. Uno de ellos me llamó para decirme que estaba teniendo relación sexual con la secretaria de la iglesia, ahí en la oficina de la iglesia, y que quería que orara por él para que ya dejara de estar haciendo qué. Y como dice, ¿cuántos? Soy viejo, tengo el camino andado. Lo que estoy hablando no son inventos, porque cuando hablo algunos dicen que son puntadas que yo inventé. Señor, hablando lo que es cierto. Y muchos creen que caer es eso. Dicen, ser cochinada. No, ahorita está la mayoría del cristianismo están caídos. La rutina, contentos, felices, yendo el domingo al culto, cantando, predicando sermones muy bonitos, ¿verdad? Todas las actividades sociales, todo.
Y como todo el mundo hace eso, entonces entiende que ese es el cristianismo verdadero. Óiganme, vámonos a la palabra del Señor. Vámonos a la palabra del Señor. Y van a encontrar que no es así. Porque el Señor no anduvo teniendo ni campañas, ni anduvo teniendo estas, ¿cómo se llama la del miércoles? Aquí, conciertos, ni anduvo teniendo cultos de avivamiento. No, anduvo anunciando el nombre o anunciando su mensaje, porque Él es el del nombre, Él es el del mensaje, Él es el evangelio, Él es la gracia, y Él estaba personificada en Él, y Él lo anduvo anunciando y haciendo señales. ¿No han leído los evangelios? Y cuando Él se fue, hicieron lo mismo sus discípulos. ¿Dónde está donde dice que hicieron hermosos santuarios como ahorita? Dios nos ha dado un buen santuario aquí, pero no es un lugar elegante. Está limpio, está bonito, está grande. Pero ¿cuántos son los ministros que conozco de mi raza y de otras razas, blancos y negros, que tienen palacios donde han gastado millones y su gloria es tener aquel palacio, el tener gente? No está el tener gente. La organización madre tiene más gente que todos y tiene también muchas catedrales y están predicando la verdad. Otro día uno me dijo, yo tengo la verdad, digo, porque estoy en una iglesia aquí en Los Ángeles, que es la más grande. Dijo, oye, eso no compone nada, ¿qué están enseñando? Ahorita hay movimientos religiosos que enseñan blasfemias y están creciendo. Nosotros hemos entendido la verdad de Dios. Por principio de cuenta entender que Jesucristo el Señor es el Dios Todopoderoso, que no hay nadie más fuera de Él. Él es el Padre, es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Entender ese misterio, ese Dios. Si alguien quiere información que le importa, escríbanos, vamos para servirle. Escríbanos. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque no me creo que somos más vivos, pero sí bendigo a Dios que por su misericordia nos ha querido revelar esa revelación que dijo San Pablo. Grande es el misterio de la vida, pero hay revelación de Dios para entenderlo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo Dios, porque oye Israel, se le dijo a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Necesita revelación para entender también la verdad tremenda que el cristianismo ha olvidado. Dijo San Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? La relación estrecha que tenemos nosotros los gentiles, o los cristianos entre los gentiles, con el pueblo de Israel. Es el tronco del árbol en el que estamos y del cual dijo el Señor, es el estreno que está en la pared, porque la salvación viene de los judíos. No lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Santiago, lo dijo el Señor. Hay quienes no les gusta, son multitud de cristianos que no les gusta esto, pues aunque no les guste, el Señor lo dijo. Y yo lo digo, y digo amén. Entender eso, entender quién es la iglesia. La iglesia, ¿cuál? La mía, la de fulano, la de sultano. No, la iglesia de Él, nomás es una. Debemos estar conscientes de entender estas verdades, pero ahora también esperamos que sea el Señor el que testifique con señales, prodigios, milagros, maravillas, y Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. No tenemos que pagar el precio que pagaron al principio. Y todos los que estén de acuerdo en ser llevados por la violencia espiritual, los estoy invitando de ahorita. A los que están aquí, ya les he estado diciendo, a los que me estuvieron oyendo, a los que quieran orar más, ayunar, lavarse, dejar de estar perdiendo el tiempo en tonterías y distracciones que no les sirven, ayudan, y buscar el rostro del Señor, porque esta es la última llamada. El tiempo se está acabando. Bueno, para pararse y pegar un grito y decir gloria a Dios.